Tengan muy buenos días, chicos. Hoy día vamos a avanzar un tema que va a completar los contenidos de geografía. Sabemos que hemos estado avanzando la geopolítica y hemos analizado en realidad el concepto de la geopolítica y para entender un poquito más o volver a retroalimentar lo que habíamos avanzado sobre la geopolítica son decisiones que puede llegar a tomar un Estado, un país, con respecto a su territorio, a su población, a sus recursos naturales y otros. En síntesis, es como que tu papá, tu mamá tengan sus propias normas, sus propias leyes dentro de tu hogar, pero que éstas se tienen que adaptar a las que se rigen fuera de tu hogar con tus vecinos, o sea, tienen cada uno su propia regla, su propia norma, ya cada familia, cada hogar tiene su propia norma interna, pero al mismo tiempo estas se rigen bajo las normas del municipio, ya una simple, una muy sencilla es el de ser buenos vecinos. Entonces, de una u otra manera es así la geopolítica como funciona en todas partes, en todas partes del mundo, ¿ya? Entonces, quien les habla es el profesor Luis Carlos Flores Gutiérrez, y esto va para el contenido de sexto de secundaria. ¿Listo? Entonces les decía que como vemos en el mapa, no solamente vamos a analizar ahora la situación de los países de primer mundo, sino también vamos a ir viendo algunos ejemplos en Latinoamérica de cómo cada uno de los países tiene su política interna con respecto a los diferentes estados. Ahora, el primero que vamos a analizar va a ser justamente nuestro país vecino, que va a ser Brasil. Dentro de la geopolítica brasileña, cabe recalcar que sucedieron muchos fenómenos políticos históricos, desde el emerger de la independencia de Brasil hasta la llegada también de ideales populistas como el de Getúlio Vargas y ya con el nuevo presidente, en este caso Bolsonaro. Ahora, cada uno de estos planteamientos políticos se rigen bajo un principio. Según la geopolítica brasileña, se basa justamente en que Brasil tiene que ser la punta del inicio del desarrollo de países latinoamericanos en todo justamente el cono sur. O sea, estamos hablando que él sea el primero en empezar el desarrollo económico político y desde ahí expandir este beneficio hacia el resto de las naciones vecinas. ¿Listo? Ahora, uno de los planteamientos en los que se basa justamente es en la política o en la teoría de Darwin. Dice, ¿no? Si la vida se alimenta de una vida, un estado se alimenta de otro estado. Eso hace referencia en que de una u otra manera la política de él para expandirse tiene que estar ligada a la política de otros estados. Por ejemplo, el caso boliviano, y vamos a ir viéndolo más adelante. Ahora, los objetivos de la geopolítica brasileña busca una u otra manera una salida hacia el Océano Pacífico. Hace rato habíamos visto cómo Darwin decía que un estado se alimenta de otro estado. ¿Cómo puede llegar sin guerra, sin conflicto bélico al otro lado del océano? Que recordemos que Brasil está en las faldas del océano eh, Atlántico. Ahora, ¿cómo llegar al otro lado? A través de tratados, a través de convenios. Estos convenios pueden ser fortalecidos en este caso por diferentes privilegios que les da un país vecino. En el caso boliviano, o con nosotros, por ejemplo, darle la libertad a que los bolivianos ingresemos sin visa, sin bastantes documentos a su territorio y de la misma manera a los brasileños. Y es así que de una u otra manera busca que sus productos y diferentes políticas que tenga beneficien a este país para que llegue poco a poco hacia el Océano Pacífico. Esto no solo lo hace con Bolivia, sino con también sus países vecinos, ¿ya? Otro de los objetivos es dominar todo lo que es la zona amazónica. Ahora, el dominio de la zona amazónica sabemos y entendemos todos nosotros que no solo la Amazonía está en el propio Brasil, claro que la mayor parte la tiene Brasil, pero también la compartimos con diferentes países. En Bolivia específicamente estamos hablando de que dominar la zona amazónica es prácticamente sacar el mayor provecho de todos los recursos que cuenta esta zona amazónica, ¿ya? Impulsar diferentes proyectos, vamos a llamar así como centrales de energía eléctrica o hidroeléctrica, como algunos le llaman, de pronto tal vez tener algún provecho con el descubrimiento de diferentes especies de flora para el beneficio de la humanidad, como en el caso de remedios, etcétera y demás. O sea, ser el eje principal que desde ahí parta todo cualquier tipo de desarrollo o cualquier tipo de política de otro estado, ¿ya?
viendo claro que, que sea apuntado y que sea dirigido por el Estado brasileño, ¿ya? Ahora, transformar en Bolivia una especie de protectorado. Para muchas personas, especialmente del Brasil, tal vez esto suene un poquito contraproducente, ¿no? Es como que Bolivia un protectorado. De pronto tal vez no es directamente lo que plantea hacer Brasil, pero indirectamente se está transformando así. Vamos a poner un claro ejemplo. Si tenés a un país que codepende de vos, vamos a llamar así, si yo tengo a una persona, un amigo, que depende mucho de mí, de las cosas que yo haga, de las cosas que yo diga, poco a poco esa persona deja de pensar, deja prácticamente de opinar lo que realmente siente y siempre va a estar opinando lo que realmente yo quiero que opine, ¿no? ¿Y cómo lo puedo influir? A través de dinero que le presto, a través de ropa que le doy, inclusive a través de mostrarle mi vida, de que es mejor que la de él. Entonces, al tratar de imitarme de una u otra manera, está ingresando a mi zona de protección, yo lo estoy protegiendo. Entonces, Brasil, ¿cómo hace esto? En Brasil vemos nosotros la cultura que está ingresando, que para muchos bolivianos, lamentablemente, al no tener una identidad, al no tener una autoestima como bolivianos, vemos que esta cultura es mejor o creemos que es mejor, vemos que esta cultura está transformándose. Simplemente un ejemplo sencillo. Vemos la selección de Brasil con la selección de Bolivia. Muchos de nosotros decimos, ay no, ¿por qué no nos vamos con la selección brasileña? O porque no tenemos una selección brasileña así. Entonces empezamos a ver que es bueno ser brasileño. Ahora, otro aspecto muy importante viene a ser en este caso la, eh, o otro ejemplo muy importante, vamos a llamar así, la forma de vida o el alcance que tiene ¿cómo se llama? El seguro de salud en diferentes comunidades brasileñas aledañas a Bolivia. En muchas ocasiones escucho hablar a muchas personas decir que en la frontera del Brasil, si un boliviano nace al otro lado del Brasil, va a recibir estudio gratuito, bono, va a recibir o sea, un sistema de salud que es mejor que el boliviano, ¿listo? Entonces, como que es mejor nacer al otro lado que nacer en la propia Bolivia. Entonces, poco a poco eso está transformando a Bolivia, especialmente a ciertos territorios aledaños a la frontera con Brasil, como que una especie de subestado brasileño, ¿no? Entonces, subdependiente del Estado brasileño. Entonces, de esa manera, poco a poco, Bolivia se va transformando, ¿no? Bueno, espero que me hayan entendido esta parte en ese objetivo. Ahora, controlar el Atlántico Sur. El objetivo principal es justamente llegar hasta Atlántico Sur, porque sabemos nosotros que eh, todo lo que es el océano, todo lo que es el océano es un campo enorme, especialmente en la producción de diferentes alimentos marítimos. Y más allá de alimentos marítimos, también como campo de expansión comercial. Ahora, el Atlántico Sur, esto está peleado con la Argentina. La Argentina tiene ese privilegio de tener justamente pues tierra de fuego, o como algunos llaman la Patagonia, el Estrecho de Magallanes, otros, ¿ya? Entonces tiene bajo su control marítimo esa zona, ¿ya? Y de una u otra manera, cuando algún producto, cuando alguna embarcación grande o exploración que se quiera hacer, justamente debe de ser a través del permiso de la Argentina, ¿ya? Entonces Brasil cuenta con esa desventaja. Entonces, lo que trata de hacer es acá, a través de convenios como la Mercosur, este, ingrese, si no es de forma gratuita, si no es de forma, vamos a llamar así, con soberanía, lo hace a través de diferentes convenios y privilegios que da también a la Argentina y que la Argentina le brinda a Brasil para que éste logre ingresar. Pero recalco, esos son los objetivos que tiene la geopolítica brasileña, ¿ya? Ahora, otro de los objetivos es satelizar a Portugal. Para los que no sabían un poquito, en un periodo de la historia, Portugal o el rey portugués escapa de las invasiones de Napoleón, ¿ya? Escapa, el emperador o el rey, en este caso era Pedro I, va a escapar desde Portugal hacia Brasil. Y desde Brasil va a empezar justamente pues a gobernar Portugal. Durante ese periodo de historia, su familia va a crecer y dentro de su descendencia va a estar justamente Pedro II. Y este señor va a nacer en Brasil y de ahí para adelante los brasileños van a ser gobernados, o los portugueses van a ser gobernados por Brasil.
Tanto así, tanta importancia va a tener esta trascendencia histórica que con el tiempo esto se va a reflejar demasiado. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que Portugal, más aún de ser un país de primer mundo, de estar en el primer mundo, en Europa, poco a poco ha caído justamente en la sombra del gran, de ese gran país que está al lado nuestro, que es Brasil. No solo en la costumbre, sino en la cultura, sino también en la producción. Inclusive, si tú preguntas a una persona en otro lugar, en otra parte del mundo, país grande que habla portugués, lo primero que van a decirte es Brasil, o gran selección de habla portuguesa, te van a decir Brasil, ¿no? Entonces, de esa manera, poco a poco ha logrado ir satelizando justamente a este país. No lo ha conseguido totalmente, pero uno de los objetivos es de que, bueno, y creo que lo ha logrado, es de que el país o la colonia que alguna vez fue Brasil se transforme en este caso la madre patria de todo, aunque de una u otra manera la parte histórica sigue siendo Portugal, pero en cuanto a lo que es el alcance en costumbres, en lo que es el estándar de vida que el resto del mundo quiere copiar, es en este caso el brasilero o el brasileño, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir esta vez con la geopolítica argentina. Ahora, dentro de la geopolítica argentina, debemos recalcar de que como se encuentra bien en el extremo sur del continente americano, prácticamente está en el pico del continente americano, ¿ya? Del continente sudamericano, lo que busca es justamente transformarse y convertirse en el foco de desarrollo del cono sur. Desde aquí avanzar hacia el norte y consolidar en este caso su política internacional. Ahora, la gran ventaja es que queda fuera de cualquier órbita de las grandes potencias, especialmente como la norteamericana, la canadiense, inclusive la mexicana. Entonces, como se encuentra alejado, está abajo, al otro lado, y generalmente las potencias del norte, y estamos hablando también de Rusia, de China, generalmente se dedican a su política o su mercado, tratar de ganar un mercado, tratar de ganar personas o estados que tengan la misma política de estos países. Al estar al otro lado, logran imponer a sus países vecinos y de poco a poco empieza a ganar un mercado más grande. ¿Listo? Entonces eso le da oportunidad y le va a brindar la posibilidad de ejercer un dominio dentro de este continente. Ahora, eh, lo que busca generalmente es que los países sudamericanos sientan la necesidad justamente pues de llegar al océano Atlántico, aquellos que no lo tienen, ¿ya? Para que así de una u otra manera se subordinen a las políticas argentinas. Un ejemplo, nuestro país. Por ejemplo, como no tenemos salida a ninguno de los océanos, buscamos una u otra manera alianzas con diferentes países y llegamos a subordinarnos a lo que nos diga la Argentina. ¿Listo? Si es que tuviéramos, digamos, algún objetivo de llegar hacia el Océano Atlántico, pero esta vez de la parte sur. Entonces tendríamos que de una u otra manera tener contactos con Argentina, hablar diferentes proyectos, diferentes acuerdos, y recalco nuevamente el Tratado de la Mercosur, ¿ya? En donde está Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, ¿ya? Entonces, Bolivia así como invitado, el resto como países miembros oficiales, ¿ya? Entonces, eso es lo que busca la geopolítica argentina. Aparte también la geopolítica argentina ve como indispensable tener costas en ambos océanos. Entonces, tener una salida en ambos lugares, ¿ya? Y esto ha ocasionado de una u otra manera a través de la historia diferentes problemas. En este caso, la guerra de las Malvinas en 1982 contra los ingleses o con los ingleses. Y después el problema que va a ocasionar limítrofe por el canal de Beagle con Chile, ya que lo podemos ver por este lugar de acá, ¿ya? Por todo este lugar vemos el canal de Beagle, ¿listo? Si ustedes pueden ver la primera imagen, en azul dice, las primeras letras azules, zona de litigio, un compromiso de arbitraje, y ahí está el canal de Beagle más abajito en letras azules, ¿ya? Entonces, esos problemas con la historia ha hecho de que Argentina tan solo controle la parte del océano del Atlántico Sur.
listo, no llegando así al Océano Pacífico como tal. Ha buscado una otra manera, una salida soberana, pero no lo ha logrado conseguir. Pero en estos últimos años sí han habido unos avances en política internacional muy importantes con Argentina, logrando acceder al Océano Pacífico, pero no con soberanía, ¿ya? Entonces, así que también la Argentina, otra de sus políticas es convertirse en el país que va a controlar, especialmente en los países con bastantes recursos minerales y de gas natural, logrando así disponer de gran cantidad de esta materia prima para su comercialización y su autoconsumo más allá. ¿Listo? Bueno, entonces son esas las geopolíticas tanto de Argentina y el Brasil. Ahora vamos a ir a la geopolítica cubana. Dentro de la geopolítica cubana, después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, va a ingresar justamente Fidel Castro, y Fidel Castro lo que va a tratar de hacer es primero llamar a elecciones democráticas, un nuevo gobierno, pero después se van a desvelar las verdaderas intenciones de Fidel Castro, que es establecer un gobierno comunista en la isla. A partir de ese gobierno comunista en la isla se va a establecer una nueva constitución, y esta nueva constitución va a establecer justamente que el Estado va a ser completamente socialista. ¿Listo? También se va a nombrar al Estado como República de Cuba, y se va a establecer el Partido Único Comunista como el único que va a llegar a establecer propaganda, o sea, se va a anular al resto de los partidos políticos en Cuba, ¿ya? Después vamos a ver nosotros la geopolítica de Chile. Cabe recalcar que la geopolítica cubana, antes que continuemos a la de chilena, cabe recalcar que la geopolítica cubana es justamente premia la política de la colectividad sobre el individuo. O sea que es muy importante que todos estén bien, y que es malo, que es negativo que una persona, que una corporación controle todo el aspecto político estatal dentro de la isla, ¿ya? Como que es contrariado con el aspecto comunista, ¿no? Pero cada uno tendrá su punto de vista. Entonces la geopolítica cubana ha sido justamente eso, de protección del Estado sobre la privatización o sobre la inversión única, entre comillas, y cada uno saque su propia determinación. Ahora, lo que es la geopolítica chilena. Dentro de lo que es la geopolítica chilena tenemos que ver justamente que Chile siempre desde sus inicios ha tenido justamente problemas en cuanto a definir su territorio, desde la creación o desde la colonia, estamos hablando, y después la eh, independencia de las repúblicas bolivarianas, como llaman algunos, de las repúblicas de Sudamérica. La Real Audiencia de Charcas va definiendo su territorio, hablo de Bolivia, va definiendo su territorio con las antiguas posesiones coloniales, ¿listo? O sea, con lo que antes era la división administrativa de la colonia. Entonces Chile ahí, justamente como nace como una capitanía, su territorio era pequeño. Ha ido poco a poco expandiéndose gracias a la geopolítica este, tricontinental que ha tratado de manejar justamente Augusto Pinochet. Ahora, esta política tricontinental busca justamente pues que Chile forme así una especie de triángulo en medio del Pacífico entre Tarapacá, la isla de Pascua y la Antártida. O sea que va a ser el centro de la geopolítica en el futuro de Chile. ¿Listo? Desde ahí tratar de expandir su territorio, ¿ya? Y esto lo ha hecho gracias al convenio que ha tenido siempre con la geopolítica de Estados Unidos. Ahora, esta geopolítica chilena siempre se basó también en principios alemanes, ¿ya? La geopolítica chilena ha sido basada en Rudolf Helen. Ahora, Rudolf Helen o la geopolítica alemana habla de que si un Estado es pequeño y carece de recursos naturales, tiene que ampliar sus horizontes, tiene que empezar a crecer. Es muy importante por eso el espacio vital para Chile. Entonces, a raíz de este concepto y justamente la política tricontinental que maneja, se ha ido viendo de que el esquema geopolítico chileno es de que busca a través de diferentes convenios, como el Tratado de Libre Comercio que ha tenido con los Estados Unidos, ¿ya? Busca que éste lo apoye y que cada expansión que tenga Chile o que tuvo Chile en su momento sea reconocido como legítimo, ¿ya? Ahora, algunos, y de pronto será muy cuestionado por muchas personas, pero debemos entender que esto no es
invasión, sino es una necesidad que tiene un Estado allí creciendo. Y cuando un Estado no tiene la capacidad de gobernar o de tener las materias primas bajo su control o de valorar esas materias primas, lamentablemente tiende a perderlo. Es como un animalito que tiene bastante necesidad de hambre, ¿ya? Lo que va a hacer es defenderse y buscar su alimento, o como los leones, ¿no? Cuando llega a una edad determinada, el padre los expulsa, y cuando estos logran sobrevivir fuera de la manada, y más aún tienen las fuerzas necesarias, llegan y recuperan cierto territorio. Entonces, ese es el principio en lo que se basa la geopolítica chilena. Ya para muchos estarán de acuerdo, para otros no estarán de acuerdo, por eso es cada uno ve el principio, pero es así la geopolítica chilena, o en sus inicios, durante el siglo XX fue así la geopolítica chilena, ¿ya? Entonces de ahí para adelante va a obedecer una línea maestra del Pentágono, ¿ya? Estamos hablando de esto especialmente durante el 2006 para adelante, después de que sale Chile, en donde van a tener relaciones muy cercanas, especialmente a los Estados Unidos de Norteamérica, y de ahí para adelante va a ser muy influenciado por el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. ¿Ya? Una señal muy clara que vamos a ver de esto va a ser justamente cuando la presidenta chilena, Michelle Bachelet, este, semanas antes va a tener una especie de reuniones en donde van a establecer políticas con diferentes funcionarios del Departamento de Estado de Defensa de los Estados Unidos y medios muy importantes o empresas muy importantes como el grupo Rockefeller y Soros el 2013 y el 2014. Y esto va a fortalecer los convenios que tenían con Norteamérica, con estos grupos, para el Estado chileno. Es por eso que se le denominó en su momento a Chile la Suiza sudamericana, ¿no? Porque logró tener un desarrollo económico muy grande durante estos años, ¿ya? Y justamente pues ahí entra un tema muy delicado que viene a ser en este caso la demanda marítima. Para muchos jóvenes me decían qué futuro tiene Bolivia con la demanda marítima en Chile. Y en esos años les decía, vamos a perder, porque tenemos que ver la relación que tiene Estados Unidos con Chile y la influencia que tiene Estados Unidos con la Corte Internacional de Justicia o con la Corte de la Haya, ¿ya? Entonces, esta parte nos aclara muy bien que la geopolítica chilena de expansión y más aún de apoyo que tiene por parte de los Estados Unidos influyó de una u otra manera en la determinación que tomó la Corte Internacional de Justicia. Para esto es un punto debatible y es un punto muy grande, jóvenes, pero en esencia, desde el punto de vista boliviano, se percibe así. Desde muchos analistas políticos bolivianos lo percibimos así. Presentar la demanda en la Haya fue como que hasta acá quedamos, hasta acá llegamos, ¿no? Entonces, porque sabíamos esa relación que se tenía Estados Unidos-Chile y la relación que en ese momento tenía Bolivia-Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahora, la geopolítica boliviana la vamos a analizar como un tema diferente, como un tema aparte, como un tema que va a continuar después de este otro. En Classroom les voy a dejar algunas tareitas de hacer. Listo, no tomen a mal este video, especialmente busca eh, de una u otra manera que te entendas que cada país, que cada estado tiene una política diferente, un punto de vista diferente con respecto a sus países vecinos y cómo debe llevarse en este caso su crecimiento, su desarrollo industrial para el bien de su población, ¿ya? Entonces, de esa manera han manejado las políticas, algunas de las políticas que hemos visto o algunos de los países que hemos visto hoy día. La nuestra la vamos a analizar completamente en otro video, en otro tema, en otra explicación, ¿ya? Conmigo ha sido un placer, nos vemos jóvenes, se cuidan. Hasta luego.